La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bien, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo. AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts, y nos pueden escuchar también por nuestra página web radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo entero. Y gracias por estar con nosotros nuevamente esta fría mañana de invierno limeño, tan pesada para los que somos alérgicos, asmáticos, ¿no? Sí, ya toca salir de Lima, ya toca ir a Chosica, un poquito más arriba, a buscar un clima seco este fin de semana. Sí, porque la verdad es que está pero muy húmedo. Y no es la temperatura, ¿no? Los extranjeros siempre te dicen, pero si hay 17 grados, ¿cuál es el problema? 16 grados. Eso es primavera, sí, pero no tienes 95, 96% de humedad, ¿no? Es lo fuerte acá. Respiramos agua en Lima. Respiramos agua y claro, y nos enfriamos, pues, porque nuestros huesos están húmedos, la ropa está húmeda, la cama está húmedo, todo está húmedo. Aunque parezca mentira, y a veces los limeños no la sentimos, ¿no? Pero quien viene de afuera te dice, oye, todo está mojado. Efectivamente, todo está húmedo. Pero bueno, la vida continúa. El presidente de la República está contento, ha tenido muy buenas cifras ayer en las encuestas, pero me han hecho notar una cosa bien interesante, Abel. A ver. Hay una diferencia notable entre la encuesta de CPI y la encuesta de Datum, ¿no es cierto? Y sí, 7 puntos. Sí, no, una lo sube 4 y otra lo sube 13. 13, sí. Y claro, uno dice, son diferentes compañías, diferentes metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente tienen que parecerse. Pero si uno compara las fechas en las que se realizan estas dos encuestas, la de CPI tiene su campo un poquito antes que la de Datum, que es un poquito después. Ya, ¿y qué hecho cambia entre una y otra? El tema de los venezolanos. O sea, el tema de los venezolanos le puede haber dado mucho más en el salto que ya venía para arriba. Ya enfrentar al Congreso y obtener la confianza lo mejora al presidente, sin duda, ¿no? Pero el tema de los venezolanos lo dispara. Y yo creo que esto no ha sido una maniobra motivada por una presión de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay más delincuentes, etcétera, sino que esto es una organización muy bien montada para subir al presidente en la popularidad a costa de la desgracia de los migrantes. Porque yo creo que han mandado a hacer sus propias encuestas, que han tenido información en el Ministerio del Interior y los asesores de imagen del presidente y han dicho, acá hay un tema. Con este tema nos doblamos. El problema de eso es que sí, claro, te da una cosecha importante de popularidad, pero dura poco, pues, porque no está hecha sobre la base de la verdad. Si fuese verdad que solamente los venezolanos son el factor causante de la violencia y la inseguridad ciudadana en nuestra sociedad, entonces, qué fácil sería. Deportamos a todos los venezolanos y vivimos acá en paz y armonía y en el paraíso. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Uh-huh. Entonces, claro, la ventaja del presidente y de su ministro del Interior es que puede decir, no, si ya nos quedamos con los 800,000, no hemos hecho nada malo. Y toda la inseguridad que venga en el futuro viene de los venezolanos. Pero ¿eso qué te genera? Xenofobia. O sea, odiar al extranjero
por su origen, asignarle una característica generalizada por su origen y negativa, ¿no? Por su origen. Porque no es lo mismo decir los venezolanos son bien trabajadores o bien educados que decir los venezolanos son rateros. Así es. ¿No es cierto? Las características negativas, ¿no es cierto?, extendidas por lugar de origen son discriminantes. Es delito, además, ojo. El presidente se presenta en el aeropuerto, monta un show en el momento de la deportación de seres humanos, porque no estaban exportando papas, ¿no? Estaban deportando seres humanos, hace alarde, ¿no es cierto?, y anuncia que a partir de ya mañana a las 00 horas se exige pasaporte para entrar al Perú, requisito de imposible cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, como es así, la gente lo ha aplaudido y está contento con ese aplauso, pero yo les digo una cosa, ese aplauso va a durar poco. Y para el presidente Vizcarra estos hechos van a ser graves cuando termine su mandato, porque está impidiéndole la entrada a refugiados en violación de pactos internacionales que el Perú ha firmado. Entonces, él no puede ampararse en que ya llegaron muchos. El problema está en Venezuela, no está en el Perú. El problema es Maduro, en eso estamos todos de acuerdo. Esas personas, en general, no le han hecho daño a nadie. Lo único que quieren es sobrevivir, como quisiera sobrevivir cualquier peruano sometido en una situación exactamente igual. En este momento hay un pandemonio en la frontera ocasionada por esta medida. Y cuando todos ustedes vean las imágenes de la gente tratando de pasar a como fuera, pero a como fuera, se van a dar cuenta de la magnitud del problema. Y de todas las familias que en este momento están divididas. Todavía gente que queda en Venezuela y gente que está acá que quiere reunificarse en algún momento. Entonces se va a tener que tramitar el refugio caso por caso. Caso por caso. Y eso, reitero, va contra las normas internacionales peruanas. Entonces, lamentablemente, eso se va a tener que pagar. Pero en fin, mi posición no es popular, la posición del presidente es popular. A mí Y lo genial es que está usando a seres humanos para ser popular. Y de todo esto, Rosa María, a mí lo que me da mucha pena es que hay un llamado de la Iglesia y como emisora católica tenemos que respaldar este llamado de la Iglesia, de acá del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, del mismo Papa, porque el caso de los refugiados no solamente es aquí en Sudamérica, Claro, es en el mundo Europa, en todo entero. el mundo, y es por eso que el Papa se pronunció desde hace 2, 3 años, habla del tema de los refugiados, ¿no? Y hace un llamado a todos los pueblos, ¿no? Es más, él dijo que las parroquias, que los conventos abran las puertas. Claro. Y efectivamente la Iglesia Católica tiene obra social grande en esta materia, en el mundo entero, no solo en el Perú. Y sobre todo entiendo en la zona norte, que la está teniendo ahora, donde más se necesita. Ayer Ecuador ha abierto un corredor humanitario poniendo buses para llevar a la gente de un lado al otro, tienen que cruzar de un lado al otro, porque por Ecuador ha pasado 1,5 millones de personas, pero solo se han quedado 300.000. Ecuador es un país mucho más pequeño, con menos ciudades importantes que el Perú. Y en el Perú la migración no solamente se ha quedado en Lima, se ha quedado en todas las ciudades importantes del Perú. Estas personas están viniendo básicamente a conseguir un trabajo para poder comer. Comer y mandar un poquito de plata a casa para medicinas, comida y lo elemental. Acá Así ninguno de hecho va a venir a hacer fortuna. Ojalá, pero no. O sea, eso no va a suceder. Es durísimo, pero durísimo, durísimo. Y también hay que decir que muchos peruanos están haciendo grandes negocios con la migración venezolana. ¿O no? Porque ahí sí todos se quedan callados. Los que se están ganando, ¿quiénes son? Los propietarios de vivienda, por ejemplo, para alquilar. Sobre todo en Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan del Lurigancho, los distritos preferidos de la migración. Son distritos que tienen casas, a veces con un piso vacío, ¿no es cierto? Entonces, armas ahí un albergue cobrado, ¿no? Y a cada uno de los 15 venezolanos que están le sacas 100 soles al mes por un área de tu casa que no usabas. Abelito, yo creo que tú puedes hacer eso, ¿eh? Claro, entonces se ha convertido en un negocio. Ese es el tema. Bueno, este fin de semana va a estar bien caliente la frontera, sí. Bien caliente.
Y la verdad, yo no sé cómo pueden ser todos tan indiferentes, ¿no? Pues hay gente que viene con sus niños de la mano, mujeres embarazadas, o sea, en situaciones bien desesperadas, pero bien desesperadas, ¿no? Y estas personas no vienen porque, acá tenemos un tesoro, ¿no? Que nos van a quitar, ¿no? Vienen porque se mueren de hambre. Qué difícil es entender eso, ¿no? Muy difícil, ¿No? muy difícil. Y la gente dice, pero ¿por qué no les piden Sí, pasaporte? Yo les he explicado así, me lo explicaron el otro día la gente de derechos humanos. Un pasaporte en Venezuela cuesta, no significa que te lo den, pero cuesta formalmente el equivalente a 9 sueldos mínimos en Perú. 9 sueldos mínimos allá, perdón. Imagínense ustedes que 930, multiplíquenlo por 9, ustedes tuvieran que pagar entre 8.000 y 9.000 soles por un un pasaporte. pasaporte. Nadie podría sacar pasaporte. Si nos cobraran 9.000 soles por pasaporte, mira, te sale más caro que el viaje. No hay forma. No hay forma de comprarlo. Es carísimo para los estándares de Venezuela. Y por otro lado, no hay. O sea, no solamente es que es carísimo, es que vas a pedirlo y te dicen, ya, regresa en 3 meses. O un año. El embajador de Venezuela en el Perú, el señor Skull, me contó que él obtuvo su pasaporte mientras estaba estudiando fuera. Y se demoraron un año en entregárselo. Y cuando llegó, le avisaron que ya estaba, se lo tuvieron que mandar al Perú por DHL porque ya no lo podía recoger donde había estado estudiando. O sea, para que se hagan una idea de lo complicado que es. Entonces el presidente no les ha puesto cualquier requisito, les ha puesto un requisito de imposible cumplimiento. Para que estas personas no puedan entrar al país y él pueda ser aplaudido. Básicamente para que él pueda ser aplaudido y para que su popularidad mejore a costa de impedir a refugiados, violando todos los pactos internacionales del Perú, entrar al Perú. Entonces, porque de nuevo, estos no son migrantes cualquiera, estos son refugiados, es diferente, es una categoría especial, que no se ha otorgado desde el principio, pero que debería otorgarse. Esa es la categoría. Y cuando termine la situación en su país, que va a terminar, eso esperamos, se regresarán la gran mayoría de ellos. Porque allá vivían mejor que acá. Muy bien vivían. Muy bien. Muy Tenían bien, pero muchísimo mucho mejor. dinero. O sea, estamos, y ustedes los ven todo el tiempo acá en el centro. A mí me da risa. Pues, usted no está al lado de ellos. Trabajo en el centro de Lima. ¿Dónde creen que trabajo? En cada cuadra hay una persona Claro, o sea, estirando la mano con dulces, con caramelitos. es muy gracioso porque tasan el mercado muy bien. Ayer me decían que ahorita en estas esquinas están vendiendo fresas con crema. Porque han tasado que a las 6 de la tarde los peruanos comen dulce por alguna razón. Sí, el frío. Claro, entonces sale mucho café. Sí, Por acá hay mucha gente mucho con termos de café. café. Buen café, ¿ah? No está malo. Entonces, como yo le decía a alguien, oiga, yo trabajo en la mañana, Camaná 158, de muevo a Camaná 320, regreso a Camaná 320, todo el día en esto. Entonces acá yo salgo afuera, ¿no? Con vista, digamos, hacia la Plaza de Armas, tiro una piedra y le va a caer en la cabeza a un venezolano. Sí. Eso escuché en la Plaza de Armas de Bogotá y me dio una risa que te igualitos en el Perú. Obviamente que le va a caer en la cabeza a un venezolano si están acá en el centro. Porque normalmente, igual que los peruanos en Santiago, ¿dónde están? Están parados en el centro, al lado de la catedral. Ese es su sitio de espera. Ahí están todos los peruanos buscando trabajo. Y buscando conectarse, en fin, etcétera. Acá también están en el centro. Están en otras zonas, pero en el centro fuerte. ¿Y alguna vez se han portado mal acá afuera? No. Convivimos en perfecta armonía. ¿No? Y a mí me hace gracia que a usted no le ha robado un venezolano. No, a mí me roban peruanos nomás. Y debo estar súper agradecida. Claro, porque le estoy dando trabajo al peruano, no al extranjero. Es una cosa de loco, pues, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que el asunto aquí es que el presidente ha utilizado una política pública para cosechar aplausos fáciles, ayudado por su ministro del Interior. Y a mí no me van a decir que no han armado una campaña en Twitter, porque hay una cantidad de cuentas trolls que he tenido que bloquear el fin de semana impresionante, con Granje Trolls incluida, apoyando la medida. Y con los mismos exactos argumentos, tweet by tweet, o sea, uno por uno, todos dicen lo mismo. Que ya son muchos, que roban, que son delincuentes. Les presentan los números. No. Les dices que el PBI ha subido en parte por la migración. No te creen. Les dices que no afectan el empleo formal. No te creen.
Les dices que el mercado ha absorbido ese empleo. No te creen, bueno, ¿ya qué vas a hacer? Sí. No, se han cerrado en el tema totalmente. Claro, porque es muy fácil, y eso lo sabe cualquier... A ver, el presidente tiene a un publicista al lado que lo está ayudando. Cualquier publicista sabe que no hay nada más potente y eficaz que un enemigo extranjero. Si tú quieres generar unidad nacional, consíguete un enemigo extranjero. ¿No es cierto? Y eso ocurre acá, Puede y en ser, Chile también pasa exactamente, lo mismo, ¿no? y en Venezuela el imperialismo yanqui, el imperio, puede ser los chilenos, pueden ser los brasileros. Consíguete un enemigo distante y que sea una entelequia, no muy concreta. Entonces, ¿qué es Venezuela? Es el señor que vende acá café al lado. Es el señor que vende las fresitas en la otra cuadra. Ah, él es el culpable que haya delincuencia. Lo odio. Así funciona. Primero es una abstracción y después baja en concreto a lo que tienes a mano. ¿Durante cuántos años el Estado peruano nos ha enseñado, pero así con cucharaditas de veneno todos los días, a odiar a los chilenos? Buena parte de nuestra educación primaria y secundaria se ha basado en eso. La formación de los gente en los institutos armados se basa en que hay un enemigo. Y el enemigo nos une, y al unirnos al enemigo, podemos vencerlo. Nunca se olviden, sí, ayer le conversaba al general Mora cuando salíamos caminando, nunca se olviden que para las Fuerzas Armadas la comunicación es un arma. Así como hay arma de ingeniería, arma de infantería, arma de caballería, la comunicación es un arma. Es un arma para ganar la guerra. Y esas teorías se aplican al manejo psicosocial. Y el ministro del Interior sabe perfectamente cómo armar psicosociales. Tienes que conseguir un buen tema, tienes que conseguir crear miedo, pánico mejor, mucho mejor. Y ese miedo tiene que ser muy abstracto en realidad. Y de esa manera haces que la gente se una en torno al miedo y odie aquello a lo que le tiene miedo. Y ame a su salvador. ¿Quién es el salvador? El que te quita el miedo. El presidente de la República. ABC del psicosocial. Ahora, necesitas algunas cosas, mediciones en encuestas, seguramente las han hecho privadas, y luego bombardear a los medios de comunicación con información sobredimensionada, una y otra vez. Todos los videos que vas a dar de videovigilancia son de asaltos donde hay un venezolano. Y eso lo pasas con cucharaditas de veneno todos los días en todos los noticieros de la mañana. Todo el día. Robaron venezolanos, robaron venezolanos, robaron venezolanos. Todo el día te lo repiten, robaron venezolanos. Es como Julián Barré. Todo el mundo cree que tiene Julián Barré y uno tiene un resfriado. O se me durmió la pierna porque me senté encima. ¡Ah! Tengo Julián Barré. No, señora, se le durmió la pierna, de 3 pasos, ya va a cambiar. Entonces, de verdad, pues, si te sientas encima de tu pierna 1 hora, se te va a dormir la pierna, pues. Eso no es Julián Barré, ¿no? ¿Que hay un número de casos importantes? Hay un número de casos importantes, sí. ¿Que está dentro de las cifras que maneja el Perú? Sí, un poquito más altas, sí. No muy altas, pero un poquito más altas. Pero eso es Ay, están pasando unas imágenes de Tumbes terribles. Una señora llorando con un bebé en la frontera. Qué atroz. Ojalá que los dejen pasar, pues aunque sea tengan un poquito de piedad hoy y mañana, ¿no? Pero esta gente viene huyendo, pues. Y esa señora no parece la madre, sino más bien la abuela, ¿no? Sí. Ay, qué atroz. En fin, bueno, lo que les decía es, el Julián Barré, lo único que podemos sacar en claro, y ha sido una recomendación sana, es que hay que lavarse las manos, pues. Básicamente, Así es, a lavarse las manos. Y a tener los baños limpios, ¿no? Hoy día escuché al doctor Huerta con toda razón, diciendo que nos hacemos la vista gorda de cosas que no podemos estar de acuerdo. O sea, no puede ser pues que el Ministerio de Salud, ¿no?, en sus dependencias tengan los baños sucios, sin papel, sin agua, sin limpieza constante. O sea, discúlpeme, cualquier ama de casa sabe que los baños no se limpian solos, ¿ah? Hay que limpiar los baños todos los días. Y los baños públicos 2 o 3 veces al día. Una limpieza a profundidad. Y cada vez que vamos al baño, hay que lavarnos las manos. O sea, todo el problema de Julián Barré, ¿de dónde viene? Viene de infecciones respiratorias e intestinales. ¿Dónde adquirimos infecciones intestinales? En los baños, pues. En los baños y en los sitios donde comemos cosas que están sucias.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Lavarnos las manos, pues. O sea, así de franco el asunto. Lávese las manos. Acá yo los veo, ha venido Frank, mi alumno, músico, les ha traído galletas y les aseguro que están comiendo las galletas sin haberse lavado las manos. Mira la cara de todos. Con la lengua se están lavando las manos. No, con agua y jabón, allá afuera. Que el baño de acá es bien bonito, ¿eh? O sea, vayan a lavarse las manos, por favor. ¿Qué es esto? Ya los vi. Se han bajado el micro, ¿no es cierto? Han entrado a trabajar y ¡cac! A comerse la galleta. Hay que usar. Ah, yo es que, a ver, pues tú tienes gel. Yo también tengo gel en la cartera. Ahorita les doy el gel. Pero miren, lo mejor, agua y jabón con chorreo. ¿Ok? Que chorree la agüita, Sí. para que se vaya la bacteria. Eso es, agua y jabón. Agua y jabón y de verdad van a estar más contentos. ¿Ya? Y también hay que revisar, y eso le toca a las municipalidades, las condiciones en las que se expende pues, comida y bebida en el comercio ambulatorio. Yo no digo que toda sea sucia, no, pero sí pues hay condiciones. O sea, si no tienes agua corriente, no vendas cosas que necesitan agua corriente, pues, ¿no? Lógico. Entonces tú no puedes enjuagar los vasos pues en el mismo balde todo el día. Es lo que pasa en los ambulantes. Ya, y esperar que eso va a ser higiénico. Pues a ver, Preferible tómale, es los vasos tómale una descartables. muestra a ese balde de agua al final del día, a ver qué te sale. Te sale pues la caja de Pandora, hasta dinosaurios, de verdad, no lo olvídate, bajo el microscopio encuentras todo. Entonces, a ver, aunque parezca mentira, porque claro, los microbios no se ven, cuando usted va al baño y se limpia su potito, si no se lo limpia bien, le queda algo en la manito imperceptible. Sí. Imperceptible. Usted no se lava las manos, le da la mano a otra persona o agarra un billete y paga algo y ahí se va su bacteria. Bien contenta, bien sana, bien gorda. ¿A dónde se va? A la boca de otra persona y esa otra persona se enferma. Pero usted tiene, y esa persona, que lavarse las manos. Entonces, si usted se lava las manos, corta. Si esa otra persona se lava las manos, corta. Y ya no hay la transmisión de la enfermedad. Entonces, lavarse las manos es una práctica que tiene que ser así como, entro al baño, me lavo las manos, es parte de la misma operación. Ahora, ¿qué pasa? Hay baños que están inmundos, baños que no tienen agua. Me ha pasado una vez que trataba de lavarme las manos y había 5 chicas sentadas sobre el lavatorio, pues esos lavatorios largos, todas conversando. Entonces, ¿no te has lavado las manos? Me gustaría, si es que se arriman, ¿no? Entonces, los baños de mujeres a veces son un poco así llenos de gente, ¿ya? Entonces, sí, hay que insistir. Bueno, sí, claro, necesito lavarme las manos. Entonces, ¿y dónde empieza esa educación? En la escuela. La escuela es básica, en la primaria es básica. Y los maestros tienen mucha responsabilidad. Mucha Y responsabilidad. no pueden ser reemplazados por libros, Rosa María. Por textos. Por un robot. A ver, sí he escuchado a la señora Salazar, qué pena me ha dado. Tenemos el video, ¿ah? Hombre, la verdad es que, vamos a ponerlo. Cuando uno piensa que las cosas pueden estar mal, no, la realidad no supera. Pueden estar peor. Ahora, se ha defendido, contra el ataque que tuvo contra las directoras de primaria y secundaria, que además son profesoras, ya no están ahí. Se ha defendido diciendo que les exigió información y no se la presentaron, entonces, pero no además tuvo esta formulación que realmente es horrible, que yo le pido a todos los políticos que ya la tachan, ¿ya? Hay cosas que hay que tachar. ¿Ya? Dijo, si hay alguien que se ha sentido ofendido, bueno, mis disculpas, no señora, así no funciona. Así no funciona. Ya, dejen de decir que si hay alguien que se ha sentido ofendido. Pidan disculpas nomás. Y todos los maestros del Perú se han sentido ofendidos. ¿Sí? Obviamente. Todos los maestros del Abel Perú. es maestro de formación, educador, y cuando vio esto, evidentemente, ¿a nosotros por dónde ha llegado? Por los maestros, pues, ¿por dónde ha llegado? Y nosotros lo pusimos primero porque Abel es maestro, pues está indignado. Pero ya de la indignación pasamos a la sección humor. Vamos a escucharlo. ¿Tienes ahí? En el CAE educativo estuvo la señora presidenta de la Comisión de Educación. Yo de verdad no sé por qué le invitan, porque que le añada a los estudiantes que están ahí algo, no creo que les añada mucho. Pero miren lo que dijo sobre los textos escolares. Estamos en una investigación importantísima en relación a los textos escolares, en relación a los contenidos. ¿Por qué es importante? Porque muchos de nosotros hemos avanzado en nuestra formación como ciudadanos y como profesionales y nos han acompañado un texto escolar. Y el texto escolar es importantísimo porque no tenemos la necesidad de tener un profesor.
Ya estás reemplazado, pues, hijo. Lo importante es el texto. Es como siempre, es el fetiche del texto. Sí está aprobado en la literatura. En la literatura me refiero a los estudios académicos de cómo mejorar la educación, que un buen texto escolar es un instrumento muy valioso para un profesor. Pero no hay nada en la literatura universal en materia de educación escolar que diga que el texto sustituye al maestro. Que me traiga o sea, si la señora es la presidenta de la Comisión de Educación, tiene que haber conocido o conoce pues una investigación académica que sustente lo que está diciendo. Cuando el texto sustituye al maestro es porque hay dos problemas. Uno, una deficiencia brutal en el sistema, y dos, un joven autodidacta que ha tenido que por sus propios medios sortear una dificultad. Pero eso no es lo que debe pasar. Es exactamente lo que no debe pasar. Pero en fin, tenemos que agradecerle también, antes de que me olvide, al señor Carlos Rodríguez, que ha venido ayer también, nos trajo unos chocolatitos acá para los chicos. Acá tragan, ¿no? No sé, como dice, no nos pagan, pero comemos, ¿ya? Y nos cuenta lo siguiente, que es interesante. Dice que él lleva su propio jabón a la Almenara, porque no hay jabón en el hospital Almenara en los baños. En el hospital no hay jabón. En Almenara, ¿se pueden imaginar lo que es establecimientos de menor nivel? No hay jabón en el Almenara. ¡Qué vergüenza! Pero de verdad, qué vergüenza. ¿Cómo no puede haber en el hospital Almenara jabón? Pero jabón pues es lo mínimo que debe haber, ¿no? Lo mínimo. En fin, vamos a hacer una pausita porque ya llegó nuestro invitado, el congresista Richard Arce. Y vamos a hablar pues de reformas, popularidad del presidente y todo lo demás. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa nos está escuchando a través de Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali y Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillamamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; Ametagua y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María. Acá me están haciendo preguntas de Julián Barré. Señora, si se le duerme la pierna porque se sentó encima, no tiene Julián Barré. O sea, tranquila. Puede ir a emergencia, ¿no? Claro. La van a mirar y le van a dar, como dicen, su calmante, porque eso es pánico, no es Julián Barré, ¿ya? Y eso es el problema con la medicina y las enfermedades. Hay que saber informar, porque si no, generas una hora de pánico, no tiene ni pies ni cabeza. Es rarísimo el Julián Barré, es una enfermedad muy rara. Casos confirmados, no sospecha, confirmados. Hay un poquito más de 200 en todo el Perú en lo que va del año. Es raro, pues, que te dé eso, es raro. ¿Por qué te da? Cada cuerpo es diferente y es una enfermedad a la que nuestro propio cuerpo reacciona. Ese es el problema. El mismo resfrío, en la misma casa, con la misma familia, con el mismo virus, todos resfriados, a nadie le pasa nada más que un resfrío de 3, 4, 5 días y a otro le da Julián Barré. Porque es la respuesta autoinmune del cuerpo. Ese es el problema. Y es raro. Es una de esas enfermedades raras. Muy bien, congresista Richard Arce no tiene Julián Barré, no se le ha adormecido nada, más bien está muy activo, como su bancada, y le agradezco que esté aquí con nosotros. ¿Es mi impresión o me estoy equivocando? Creo que a veces veo las cosas mejor, que el fujimorismo parece haber cedido un poquito en el tema de la reforma política, o es solamente un fuego artificial para confundirnos. Le digo por qué. Van a buscar a Salvador Solar, digamos, la gloria después de Luz Salgado, Tubino, gente importante, ¿no? Para hablar con él, intercambiar ideas. Ya aprobaron una norma, ya por lo menos es un gesto. ¿Esto va por buen camino o es que, como le digo, yo estoy viendo pajaritos? Quiero creer. ¿Cómo es? Ante todo, buenos días. Buenos María, días, congresista. muchas gracias por la oportunidad que me permites. Nosotros no creemos en el fujimorismo. Es imposible creer, más pues, aún en las acciones que ha estado digamos, desarrollando Fuerza Popular. Tácticamente. Pero también, y creo que lo pusieron en varios titulares,
uno tiene que estar siempre pensando en el país y no podría ser mezquino el hecho de que se aprobó la primera reforma en un dictamen de la Comisión de Constitución que todavía no está aprobado, porque vaya a saber Dios lo que pueda suceder en el Pleno del Congreso. Con la tingencia también de que se requiere 2 legislaturas porque son reformas constitucionales. Y lo que deberíamos estar abordando por coherencia, si es que le hemos dado el voto de confianza y ha sido con más de 30 y tantos votos del fujimorismo en específico, deberían en agenda tratar el día martes la segunda reforma constitucional. Me refiero al tema de la inmunidad. Pero entiendo que eso lo van a patear, como quien dice, para la parte final, porque va a empezar con el tema del financiamiento de campañas, el tema de la votación, de las internas, las elecciones internas, democracia interna. La de financiamiento de campaña no se pueden oponer, porque están todos embarrados, o sea, tienen que aceptar. Pero ahí hay un claro conflicto de intereses, Rosa María, porque ellos están siendo investigados. Por eso, tienen que reformar, porque es un Orellana, encárgale el trabajo de reforma notarial. Claro. O registral. O sea, bueno, sabe cosas, ¿no? sabe cómo hacerla, ¿no? Por lo menos. Pero con objetividad, ya, tal vez la analogía es muy dura, pero el FBI con toda la objetividad. ¿verdad? Para aprender a falsificar. Pero con toda objetividad, ahí es donde yo tengo serias dudas. Porque esas modificaciones, en un futuro, el proceso recién se está desarrollando en el Ministerio Público y la investigación va a continuar y tiene para varios años y vaya a saber quiénes más estarán involucrados. Por eso, entonces, ¿cómo van a legislar algo que después a ellos les puede afectar directamente y que puede generarles un problema serio? Ya sé, pero ellos dicen que no les afecta, entonces ahí nomás estratégicamente tienen que rendirse, porque si no, son culpables. Entonces, lo correcto debería ser que deberían inhibirse por ética y decoro. No, ya sé, pero a la hora de votar, pero lamentablemente esta reforma necesitan 87 votos. Pues, no, el tema de los votos es otra cosa. Claro. Me refiero al tema de la discusión, al debate. Sí. Si yo tengo un conflicto de intereses, claro, lo coherente es por respeto a mis electores, por respeto al país. Pero bueno, eso es hablar de utopía. Claro, esa sensibilidad no la tenemos todos. O sea, hay gente que no es sensible al tema del conflicto de interés, que ni siquiera se da cuenta que puede tener un conflicto de interés. Porque para tener conciencia del conflicto de interés hay que tener sensibilidad ética. Y hay gente que no tiene esa sensibilidad, que no ha sido formado en esa sensibilidad ética. Entonces, de verdad, de pura buena fe, ni cuenta se dan que hay conflicto de interés. Pero bueno, en el tema de la reforma, una de las que más nos preocupa a todos, es la de la participación de todo el padrón electoral votando a nivel nacional en una tercera vuelta. Ustedes se han mostrado a favor de ese proyecto, no tienen ningún problema como bancada. En general, la izquierda no tiene problemas con los proyectos. Votó que no a la confianza porque disuelvan el Congreso, pero no sucedió. ¿Qué objeciones ven en la reforma o no ven ninguna? ¿Están de acuerdo más o menos con lo que ha presentado el Ejecutivo? La primera premisa muy general es que esta reforma política no es la solución a los problemas que tenemos respecto a todo este escándalo de corrupción que en realidad es el motor que debería activar una verdadera reforma política. Pero también somos conscientes que tenemos que dar los primeros pasos. Y para nosotros ha sido muy importante el trabajo desarrollado por la comisión presidida por Fernando Tuesta Soldevilla, que inclusive lo cuestionan ayer estuve en un debate con el congresista Mulder y él mencionaba que ninguno ha militado en partidos. Justamente por eso, pues no tienen conflicto de interés. O sea, es exactamente de nuevo el mismo problema. Pero sería mezquino también no reconocer sus capacidades, su experiencia, ha sido responsable de un ente regulador del proceso electoral. No, y además observan el fenómeno, o sea, un académico observa el fenómeno político y lo estudia. Un militante, un activista, lo vive en la calle, pero no lo observa. Se emociona, tiene pasión, ¿no? Pero no lo estudia ni lo observa. No, pero sin llegar a esos extremos ni minimalismos, lo importante es que hay un aporte que no ha sido solo concebido en gabinete por esta comisión. Hablado con todas Hemos las bancadas. Conversado, ha estado toda una mañana con la bancada del Nuevo Perú, recogiendo cuáles son nuestras visiones, nuestras propuestas de la manera más democrática, porque lo que ellos buscaron era saber qué piensan cada una de las bancadas que componen el Congreso de la República. Y no solamente las bancadas, se fueron a los partidos políticos, se fueron a líderes de opinión, a gente especialista en el tema de política, y fruto de eso, inclusive hay una publicación que sería bueno que se difunda para tener el sustento y la argumentación. Yo tengo la publicación, me han mandado unos libritos para visibilizar
invitados, los que vayan al programa en la noche, allá tengo para regalar varios libritos. Entonces tengo un segundo libro para regalarle a Héctor Becerril para que pueda revisar un poco. ¿Usted cree que el primer con dos- libro que le voy a regalar es sobre la historia de la izquierda, porque para él todos son terroristas, todos son comunistas Bueno, yo en la le izquierda. voy a dar un datito que lo voy a publicar mañana, pero se lo voy a dar, le va a servir. Léase el plan de gobierno de Fuerza Popular, el primer eje. En el primer eje, el plan de gobierno de Fuerza Popular reconoce y valora el trabajo de la Comisión de la Verdad. No, pero y esa su era la apo- versión Keiko de Harvard, No, ¿no? no, pero la que postuló, la plataforma con la que ellos ganaron Sí, las pero elecciones. en el tema, por ejemplo, de enfoque de género, Perdón, el sustento en el Ajá. plan de gobierno es lo que se está planteándose como política pública. Exactamente. Pero ahora hay un sector recalcitrante, hay pero que- que ha copado, creo que todo Fuerza Pero Popular. hay que recordarles que en su plan de gobierno tienen un texto maravilloso a favor del enfoque de género en la educación. Y un texto estupendo a favor de la vigencia de los derechos humanos en el Perú. Y yo digo, ¿y esto quién lo escribió? ¿Verdad? Pero está ahí, ¿ah? O sea, mándele su plan de gobierno, bien subrayado, bien, pero Héctor, acá está tu plan de gobierno. No es el mío, ¿ah? El mío dice otra cosa. El tuyo dice, ¿no? Que reivindica la Comisión de la Verdad. Eso dice su plan de gobierno, no te quiero contar lo que dicen los otros. Entonces, claro... Pero también dijeron que desde el Congreso iban a implementar su plan de gobierno. ¿Y Por qué eso, hemos pues, tenido en estamos el esperando. Congreso? Blindajes, Claro, estamos patean la reforma política, Ahora, direccionan a intereses interesante, particulares. Y pero entonces, interesante también porque también la comisión... coherencia no la tiene. comisión ha dado un dato que me parece muy relevante. De los 130 congresistas, solo el 25% Están inscritos y militan en un partido político. Todos los demás no son militantes de partidos. En el caso de Fuerza Popular, de los 73 originales, solo 11 participan en Fuerza Popular como militantes de Fuerza Popular. Entonces, No, y es un problema transversal a todos y Claro. vamos a hacer mea culpa. Por ejemplo, yo Claro. pertenezco a un movimiento regional. Así es. He trabajado políticamente desde el 2010, he participado en 2 elecciones regionales y en esta tercera vez fui elegido como congresista. Y formamos una plataforma mayor que se llamó el Frente Amplio, que era una Así es. alianza de diferentes organizaciones políticas, que después ¿Cómo se se hayan llama quedado su- con el nombre del Frente Claro. Amplio, ese es un tema ya claro, secundario. pero ¿cómo se llama su Pero movimiento regional? Minca. Minca. Minca es donde usted milita. Milita en Minca, se ha inscrito en Minca como movimiento. Como movimiento nos inscribimos y empezamos a participar, es. pero también tuvimos ahí unos líos internos en legalidades, pero bueno, es parte justamente de la madurez política. Bueno, es que ayer como nos decía Velázquez, que y si no nos peleamos entre nosotros, ¿a qué nos vamos a dedicar? Es que ahí hay una premisa muy importante, que Los la partidos política se- no es un convento, No, no pues. es una cofradía No, no, religiosa. no, es espantosa. Y se lo digo porque yo le comenté que yo he ido al seminario Claro. y que hay... Es muy valioso, es muy importante esa formación, pero uno de los elementos que más criticaba y más cuestionaba era que todos tenemos que alinearnos, como quien dice. Ah, en el y convento en eso sí. y en la política no. No, no. Y en la política tenemos Oye, que ¿qué le va a justamente... decir? Pero el problema con la izquierda es que, digamos, como me dijo un viejo líder de izquierda, a la primera se nos ven las costuras, porque está todo ahí cosido y remendado con las justas, pues. Es que hay un gravísimo error. Por ejemplo, la Iglesia Católica creo que es el mejor ejemplo de cómo debería trabajar la izquierda. Ajá. En la Iglesia Católica usted va a tener matices, Sí. desde los jesuitas, Todo, los de cada Teología hora. de Liberación, Cada- hasta el otro extremo que están Son- los a ver, hermanos de Opus le Dei, explico. Humen Dei, Sube- que si son escucha los muchos- dos discursos son totalmente No, contradictorios. No son contradictorios, son muchos las carismas, dice la Biblia. Son Exactamente. muchos los carismas. Una sola palabra. Son muchos los carismas, pues. Pero Entonces, esa es la gran reflexión que deberíamos hacer en la izquierda para poder construir un proyecto país. O sea, y no pasa necesariamente por una unidad, ¿ah? De que tenemos que juntarnos todos No. bajo una sola plataforma. Lo importante es mantener la posición y la coherencia. Por eso somos duros con los de la izquierda cuando entran en corrupción, porque se supone que estamos reivindicando la necesidad, los problemas de los sectores más vulnerables, y que haya corrupción es doblemente traición. no, es que la corrupción es consustancial al ser humano. No importa su ideología, no importa su origen, no importa nada, es consustancial a la humanidad. Entonces, usted no puede evitar que una persona de izquierda sea corrupta, como no puede evitar que un sacerdote sea corrupto, no puede evitar que una persona que usted espera que no lo sea, lo es, porque es consustancial al ser humano, no hay forma. O sea, el pecado está en todos los hombres y mujeres del mundo, entonces no hay forma que usted diga, estos no. Ahora, usted No, desearía... pero a lo que me refería era Sí. más al hecho de que muchas veces hacemos espíritu de cuerpo y
siendo con objetividad, viendo lo que ha sucedido, lo más objetivo es justamente hacer esa diferencia, ¿no? Porque de alguna manera generamos cierta expectativa, nuestro discurso cala profundamente en el ciudadano de a pie. Entonces, cuando ves a alguien de nuestro sector involucrado en actos de corrupción, la percepción que sentimos es que ahí hay una doble traición. Evidentemente, la primera por haber cometido el acto de corrupción y la segunda, definitivamente, por haber utilizado tal vez solo el discurso para poder enarbolar una bandera, como en este caso. Al final, bueno, este tema de derechas e izquierdas es bastante controversial porque genera, por ejemplo, que el fujimorismo nos terruquee, genera que sectores extremos nos asocien a temas que nosotros más bien condenamos abiertamente, como las ideologías trasnochadas de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, pero es una forma de amedrentar, ¿no? De descalificar al adversario ante la falta de argumentos. Claro. Porque si entramos a un debate, a mí me acaban de pasar, ya lo borré, ¿no? Pero me acaban de pasar un tuit de Barba Caballero que me ataca por mi físico. Ya pues es lo mínimo, ¿no? No, pero es una falta de respeto total. O sea, no podríamos bajar a ese ¿acaso, nivel del debate. ¿Acaso tengo algo yo con ese pobre señor? Como para que, ¿acaso va a tocar mi cuerpo algún día en su vida? Nunca. Entonces, ¿qué le interesa a mi cuerpo? Imagínate. Qué vergüenza, ¿no? Un ex congresista de la República que aspira a ser comunicador, que tiene su programa, discutiendo mi cuerpo. No, pero es una bajeza. Y mi integridad, ¿no? Y mi integridad también. Entonces, es una bajeza. Sí, pues, porque podemos discrepar, Rosa María. Claro, pero hay cosas podemos que no se discrepar, tocan, ¿no? Y en la discrepancia podemos estar en las antípodas, pero hablando de eso, con objetividad el señor Becerril, tenemos que respetarnos, claro, ¿no? El señor Becerril no se ha disculpado con ustedes. Ha dicho que ustedes son el brazo, en Twitter yo lo he visto, el brazo del terrorismo. No se ha disculpado hasta ahora, ¿no? No, de ninguna manera, al contrario, está ¿Y por qué profundizando las contradicciones. Así como al señor Petrosi lo llevan a la Comisión de Ética a perder el tiempo por haberle dicho a Jenny Vilcatoma que parece la Gisela del siglo XXI, pobre Gisela también, ¿no? No hay un poco de respeto para la señora, por favor, Valcárcel, que bien ganado lo tiene, pero en el sentido de que está utilizando un medio de comunicación del Congreso para su beneficio personal, que sí es verdad, ¿por qué no lo llevan ustedes a la Comisión de Ética? Lo que estamos esperando que la Comisión de Ética actúe de oficio, justamente cuando hay este tipo de faltas. Nosotros ya le hemos mandado una carta notarial y evidentemente vamos a proceder con la denuncia, porque es gravísimo lo que ha manifestado. Ahora, usted sabe que él tiene inmunidad, ¿no? Es cierto, pero no puede. Por supuesto también. El 28 de julio del 2021, 30 días más, el 28 de agosto del 2021, el señor ya no tiene inmunidad. Y la difamación es un delito que tiene por pena máxima 3 años, o sea que va a estar vigente, no va a haber prescrito. Si plantean la acción desde ahora, yo creo que sí van a tener éxito para... No, y los abogados nos han explicado justamente, si planteamos la acción, inclusive se puede jugar con el tema de la prescripción. Así es. La prescripción es cuando uno omite cualquier trámite. Así es. Pero si en ese periodo tú presentas, por ejemplo, una denuncia a fin de año, ya empieza a correr a partir de... Exactamente. Entonces, por eso pueden empezar a... No, vamos a proceder con todo, pero ahora, lo que no queremos es poner en el tapete un tema... Al contrario. Es que hay algo muy trascendental, Rosa María. En este momento estamos hablando de la reforma política. Claro. Y estos son tan astutos, tan... que dicen barbaridades para ocupar... Para cambiar la corriente de opinión y la agenda del país. Y no vamos a caer en ese juego. Por ejemplo, a nosotros nos interesaría que se aborde el tema que estamos tratando. Ahora, como usted comprenderá, al señor Becerril, pues, una denuncia por difamación no le hace ni cosquillas. El señor está con los temerarios de Tumán, pues los guachiturros. Los guachiturros. Tiene unas cositas bien feitas, ¿no? Entonces, digamos, no una difamación de 3 años con prisión suspendida pues le hace cosquillas. Entonces, pero de todas maneras hay que plantearla. Ahora, en el problema que están viendo... No, pero si solamente algo chiquito, él está en permanente ataque, está buscando, creo que tribuna, se le viene la noche tal vez, por eso está tratando de... Ataca a Gino Costa, ataca al Nuevo Perú, nos ataca en persona, y no hay que caer en el juego, porque hay temas más trascendentales. Claro. Eso no significa que va a quedar en el aire cada una de estas descalificaciones, calumnias. Él ha dicho públicamente, acá lo hemos repetido, que él estaría preso si no tuviera inmunidad parlamentaria. Y se lo repetí en el Pleno. Sí, no me cabe duda, dice, sin duda. O sea, ni siquiera está dudando. No, yo estaría preso
Yo lo que supuse fue que fue una traición de su alter ego o fue un ataque de sinceridad, porque él sabe relevo de pruebas. Pues el señor dice que no le queda duda que sin inmunidad parlamentaria estaría preso. ¿Qué cosa vamos a...? Pero ese es el mejor ejemplo que tenemos que abordar de una vez, la inmunidad parlamentaria, porque la inmunidad no puede ser impunidad. La inmunidad es para el ejercicio de una prerrogativa constitucional para hacer el control político y la labor de fiscalización, algo muy distinto a tener delitos en otro campo, inclusive delitos comunes, claro, que están siguiendo procesos, te sentencian y por el hecho de ser congresista se evaden la responsabilidad. Entonces, ¿cuánta gente postula solo para evadir a la justicia? Ahora, hablando de conseguir aplauso popular sobre la base de ataque, ¿qué piensan ustedes de la izquierda de la exigencia de pasaporte para los refugiados venezolanos? El presidente parece que se ha notado un golazo, porque su subida en las encuestas, viendo bien las fechas de los campos, no obedece solamente a haber logrado obtener una cuestión de confianza, sino obedece también, y más, a haber hecho un anuncio público de frenar el ingreso de venezolanos. Parece que es muy popular lo que ha hecho el presidente. ¿Qué piensan de eso? Hay que tener mucho cuidado sobre un tema tan sensible, más aún si nosotros hemos suscrito tratados internacionales. Cuando se habla de refugiados, justamente es que hay un tema de persecución política, exposición a su vida, y lo que tenemos que hacer de manera solidaria, evidentemente, es cobijar a las personas que están escapando de esta situación. Algo muy distinto a que se abran las fronteras y se permita el ingreso de personas prontuariadas, con antecedentes terribles, que en eso es donde yo inclusive reclamaba que era bastante ilógico que se rompan las relaciones con Venezuela de manera radical, porque lo mínimo que deberíamos tener con la Interpol y con el gobierno venezolano es intercambio de información sobre requisitoriados, claro, porque a veces hasta me pongo a pensar, como una forma de fregar, como nosotros hemos Castro promovido el tema de este espacio de embajadores, claro, el Grupo de Lima, puede estar buscando enviarnos a esa gente para que justamente se genere una especie de animadversión y hasta xenofobia, ¿no? Castro lo hizo con Mariel, el famoso puerto cubano, abrió las cárceles y todo para afuera. Y se fueron a Miami. Sí, claro. ¿No ha visto Caracartada, la película? Así empieza. Entonces, Al Pacino. Al Pacino. O sea, ¿qué cosas son cubanos que salen de cárceles que los manda Castro a Estados Unidos? Pero más, eso ¿Qué sería... mejor que otro se ocupe, ¿no? Pero ahí está la responsabilidad. Claro, el hecho de abrir las fronteras significa tener digamos, toda una política para ver cómo atiendes también a los refugiados, claro, porque requieren una serie de servicios, salud, educación. El Perú no está dando ningún servicio que no sea pagado. O sea, la salud que da en el CIS es pagada. O sea, el venezolano paga. O sea, no les está dando absolutamente nada, pero igual vienen. Vienen porque acá hay algunas ventajas que no tienen en su país. La primera es que la inseguridad acá es mucho menos grave que en Venezuela, pero muchísimo menos grave. Y la segunda es que sí tienen una posibilidad de comer y tener medicinas y tener acceso a la salud, aunque sea pagando, pero pagando algo razonable. En Venezuela no hay ni medicinas, ni comida, ni trabajo, ni obtener un pasaporte, etcétera. Obtener un pasaporte Por es eso imposible. hay que definir el estatus de refugiado. Exactamente. Y cuando hay estatus de refugiado, Claro, en ningún país del mundo se le exige visado para Ni que pasaporte. ni pasaporte, porque Ni evidentemente pasaporte. ahí hay un problema social y está viviéndolo Europa en este momento con toda la migración desde Medio Oriente, inclusive Claro, pero del África, claro, ¿no? Pero la migración que yo recién, pues, es en Italia hay un escándalo por 50.000 refugiados. Acá tenemos 800.000. Y no hemos hecho tanto escándalo hasta ahora. Mira lo que me molesta. El tema ha sido es el que uso político. Hay que tener mucho, a eso voy, porque más allá tenemos que pensar, yo creo, y soy un ferviente devoto de que somos parte de una patria grande. Ese pensamiento de Bolívar, de pensar como una sola nación toda Latinoamérica, nos ayudaría mucho. O sea, no estoy diciendo que vamos a abrir Claro, todas nuestras fronteras, no. Claro. Cada país con su identidad, con su trabajo, pero aprendamos lo que ha pasado en Europa. Eso nos puede ayudar hasta en el tema económico. Pero Y acá no- viendo en esa solidaridad, hablamos el mismo idioma para empezar. Podríamos hacer mucho más. Lamentablemente, la intromisión política hace, por ejemplo, que en su momento se hayan salido Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, Claro. que hubiera facilitado en esta circunstancia, por ejemplo, porque sí existe un espacio institucional, que inclusive creo que data de la misma época que la Unión Europea. Claro. Entonces, es la experiencia de unidad de países, claro, por un tema económico, pero también Claro. que hubiera solucionado en esta circunstancia este tema de la migración. Ahora, el señor presidente ha cosechado mucho aplauso con esto, ¿eh? Y su ministro del Interior también.
Es que hay una gran realidad también, es el efecto de la migración venezolana. Son 800.000 venezolanos que básicamente han ingresado a trabajar en el sector informal, que es una realidad del Perú. El sector informal es el sector más emergente, pero también ahí hay un serio problema de violación de derechos laborales, explotación, pero que lamentablemente es el que activa nuestra economía y es el trabajo del día a día. Mucha gente vive porque sale a trabajar. Si hoy día no sales, no tienes que comer. Entonces, con la llegada de los venezolanos, son ellos los directamente afectados porque han sido sustituidos por X motivos. Uno de ellos es que es mano de obra barata. Congresista, le voy a contar una cosa que de repente usted no sabe porque es congresista, pero todos acá trabajamos a destajo. ¿Eh? Si no salimos a trabajar, no cobramos. No, y muchos, en el caso de los peruanos, congresistas no, pero le digo, acá sí, todos trabajamos a descanso. Acá todos trabajamos, ¿no? No, pero fíjate. El que no trabaja no come, dijo San Pablo, bien claro. Fíjate, el ambulante, el cobrador de una combi, hasta O sea, hay todos, taxistas, todos los cobramos trabajadores todos cobramos a destajo, el 80% de la en pensión los informal. hoteles, en los restaurantes. Si no vas a trabajar, no y es cobras. ahí donde han entrado a trabajar los venezolanos. Lógico, que está y muy bien. al ser desplazados por el trabajo, ahí empiezan los primeros problemas. Ahora, súmale que son menos casos, porque sé que la incidencia de violencia, de delitos es mayor con migrantes colombianos. Que es una migración enana y tiene mucho más presos. Pero todo eso abonado, más los fake news en las redes sociales, donde se genera una especie de animadversión a los venezolanos, terrible. está generando una especie de xenofobia, que es una realidad y que no está abordando el gobierno, porque tenemos que ser responsables. Hay casi 1 millón de venezolanos con objetividad, porque ellos tendrán el dato numérico que han ingresado por la frontera de manera legal, pero ¿cuántos habrán ingresado? Porque nuestras fronteras son una coladera, es fácil de ingresar al Perú, Claro. por eso evaden inclusive la justicia, hay cantidad de gente que está evadiendo justicia. Imagínense, si para salir Inostroza no tuvo problema. Entonces ahí el presidente se equivoca. Claro. O sea, hay que buscar una medida estratégica, política, que se pueda atender este tema tan sensible. O sea, si realmente pero les preocupa con la seguridad, responsabilidad. con Interpol bastaría. Pero el problema es que no les preocupa la seguridad, pues. Lo que no quieren es que quieren crear una barrera, un muro. Eso es lo que quieren crear. Y para beneplácito de mucha gente a la cual ya la convencieron que la culpa de todo la tienen los venezolanos. Desde el punto de vista psicosocial es maestro, ¿eh? El enemigo externo une siempre, eso lo sabe cualquiera, ¿no? Cualquiera que sabe algo de política, entonces tienes que buscarte un enemigo, ya tienes uno, los venezolanos. Pero ¿dónde está la responsabilidad de ser un estratega en el caso del presidente? O de ser un estadista, ¿no? Pero en fin, esa es otra cosa. Mucho mayor. Ser estadista Esa es otra cosa. Ahora, pregunta, ¿tenemos que hacer pausa o todavía no? Ya vamos de frente mejor. Nos vamos de frente, sí, ay, qué bueno, porque nos queda poquito tiempo. Así como si hoy día... Regresemos a las reformas. Exactamente, hoy día hay fútbol y entonces a la gente siempre se le pregunta qué cree que va a pasar. Entonces yo voy a preguntarle sobre la reforma política. Son 6 reformas. ¿Gana el gobierno 6-0 o gana el fujimorismo por goleada? Va 1-0 ganando el gobierno, pero... Una cuestión objetiva. El voto de confianza ya se dio. Así es. Hablé con varios constitucionalistas, tú sabes que yo soy ingeniero, no soy especialista, fui a preguntar cuál es el procedimiento. Del voto de confianza simplemente es la solicitud que se hizo, se sustenta, se vota, y una vez votado se entiende que ya se le dio la confianza y que se va a aprobar. Ahora el gobierno dice que si me cambian la esencia, no habría el voto de confianza. Es solo un decir. Por eso para nosotros es una cuestión de confianza, discúlpame el término, trucha. Es una trampa. Porque se deja a libre albedrío de la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, porque hasta el mes de julio va a seguir, porque se va a ampliar la legislatura y va a abordar estos temas, la discrecionalidad para abordar con responsabilidad la delegación que le ha dado el Pleno del Congreso dando el voto de le digo, Jalisco nunca pierde. Y ella ha mandado dictámenes, manifestado... ¿Ha mandado eso que han aprobado? Un dictamen, llegabas y te presentaban un nuevo dictamen. Como pero no solamente eso. Dictamen express. Entonces dice otra cosa, dice lo mismo pero con más cosas. Ah, bueno, pero sin ninguna data, ninguna investigación, nada. Y así va a ser en todos los casos. No, además, ella tiene la potestad inclusive de presentarte las fórmulas claro. Legales de las modificaciones, como pero lo hizo la última vez. Esta es la fórmula, claro, somete al debate. Claro, no puede no hacerlo, ¿no? Pero ella tiene esa discrecionalidad. Y cuando uno escucha a Rosa María Bartra, Rosa María se llama igual que yo, es mi tocaya, claro. Estamos esperando una entrevista. Yo pensaba que era homonimia. No, tocaya somos.
ella está en contra de la reforma política. A muerte. Entonces, eso voy, muerte. apasionadamente. Entonces, como Apasionadamente. objetividad, como alguien que está en contra, que es dura con el gobierno, va a desarrollar la reforma política. No lo sé. Ahí está el sentido de nuestra votación, porque nos paran dando O sea, duro y nos ok, dicen, ustedes pero- votaron en contra de la confianza y dicen que sí están de acuerdo con la reforma política. Pero en ese camino, en ese trance, hay un espacio que se llama Fuerza Popular, que tiene la mayoría y tiene el control para Claro. hacer la reforma Muy política. bien, pero ¿va a votar a favor o en contra? O sea, la Fuerza Popular, ¿usted qué cree? ¿Se aprueba o no se aprueban las reformas políticas? Espero que sí, espero que espera, sí. yo también espero sí. que Perú gane Venezuela, pues, pero ¿qué cree que va a pasar? Nosotros no creemos. O sea, yo partí con esa primera frase cuando iniciamos la entrevista. No creemos. No creemos. Le va a cambiar el sentido como lo hicieron en el referéndum. Eso va a ser muy en este peligroso. momento habría bicameralidad. Sí, claro. Ellos se jugaron porque ese es el otro grave problema. No estamos entendiendo que el análisis que tienen que hacer es en prospectiva respecto a lo que va a suceder en el futuro. No tienen que tomar el contexto actual, claro, como referencia el contexto Claro. actual, pero con responsabilidad histórica se debería abordar estratégicamente lo que va a suceder en el futuro. Y eso no lo están haciendo. No lo están haciendo. Inclusive ayer vuelvo a hablar que el tema del APRA, por ejemplo, ellos se oponen a este proceso de la democracia interna, sabiendo que es el partido más organizado del Perú. Y lo hay que reconocer. Pero ¿cómo no se van a oponer? Pues ellos, miren, la bronca que ellos tienen siempre, que es un clásico dentro del APRA, es la confección de la lista parlamentaria. Le estás quitando la fiesta tribal. O sea, ahí se agarran a golpes, a puñaladas, se encadenan, se encierran, se matan en la asamblea. Entonces no es el tema organizativo, porque para Lo que mí pueden el hacer, grave no. problema que tienen los partidos, los 26 inscritos en el Claro. ROC, es que no tienen capacidad de organización porque no existen, son cascarones. Claro, ellos Y no. como el APRA es bien organizado, Claro, pero para le- ellos es una facilidad convocar Pero elecciones le internas. quitas lo más divertido en cada Ese 4 detalle años. no me di cuenta, ayer con eso lo tenía Claro, no Mauricio Müller quieren, no contra quieren las porque cuerdas. justamente ellos hacen política en esas asambleas. Y lo más, el político más competente, digamos, como una fiesta tribal donde el más grande gana, pues, ¿no? Es aquel que logra convencer a más delegados, traer más de acá, se los lleva a Y se chupar, elige por les aclamación. da su pan con chicharrón, los trae de regreso, van a tomar caldo de gallina, regresan Y de nuevo. en tropel a la Entran casa en de- tropel corriendo gritando el nombre de uno y ya fue. claro, pues, ¿y usted les va a quitar eso? ¿Eso no es democracia o es democracia? ¿Usted les va a quitar eso? Les encanta. Se agarran a golpes adentro, traidor. Entonces no es un maldito. tema de organización, porque el cuestionamiento era cómo un partido va a poder organizar a nivel nacional, No, no, juntar el convocar partido- a los militantes, 280,000 votos en primera vuelta. Bueno, si no tienes Nosotros nos sentimos recontra confiados Claro. en el Nuevo Perú, porque no tenemos inscripción legal, pero tenemos 24 bases en todas las regiones, Perfecto. tenemos organización. Lo único ahorita que es Para 12,000 nosotros militantes. es sencillo, discúlpame, Sí, tal vez es 12,000 pretencioso. militantes tienen. Los 14, no, tenemos muchos más. Entonces, Perfecto. es 14,000 lo que piden. Lo Ya. que me refiero es a la votación de elecciones primarias, Sí, que la habla de sacan. 280,000. Sí. Que podría bajarse la valla, no hay ningún problema. Yo creo que Ya. en el debate, con bastante objetividad, porque también hay una perversidad, y quiero ser muy transparente. ¿Qué pasa en mi región en elecciones? Yo lo he vivido en 2 Ajá. elecciones regionales. Los que tienen plata van a las comunidades y llevan camiones, ni siquiera buses, Ajá. y suben en los camiones a los comuneros y los llevan a un lugar para que coman, primero al centro de votación, Ajá. y les llevan a un lugar para que coman, direccionando prácticamente Bueno, la acá también votación. hace lo mismo, pues. Entonces- Entonces, que el APRA hace lo mismo, pero el asunto solamente de No, pero ahí está la perversidad, habría que ver qué mecanismo. Escúcheme, es que acá no es así. Somos los 22 millones de votantes. Que vamos a votar. ¿De qué tamaño tiene que ser ese camión? No hay forma de meterlos a todos. No, solo te pongo un ejemplo de No hay cómo a veces forma. se direcciona. Claro, Para pueden toda hacer- la reforma siempre va a haber una trampa, porque Claro, hay gente que lógico. le gusta zurrarse en la democracia, ¿no? Pues, Pero hay esto y es el dinero el que siempre estaba Claro. mandando, y con esta reforma estamos sustituyendo el dinero así es, por el voto popular. participación, por militancia. Ya no va a Claro. ser adherentes. O sea, Claro. en la calle te agarran y tú firmas y con eso inscribes un partido. No, tú Fatal. tienes que tener el compromiso de siquiera una vez al año, así como ir a la misa, Claro. vas a ir al Congreso partidario. Claro. Porque tú simpatizas, tienes Te algún- interesa, pues claro, no estás interesado, estás informado. Pero a lo que voy es, si esa reforma se aprueba, que es la más importante, creo yo, eso implica una revolución en los partidos políticos. De verdad que lo es. Esa sí es una verdadera revolución, porque va a cambiarlo todo. Y va a hacer los partidos mucho más democráticos. Y tal vez... Y va a ser una fiesta electoral las elecciones primarias, porque yo lo que más me apasiona de la política son Ajá. en estas elecciones regionales
la pasión con la que se vive. Me refiero a pasión al hecho de que la gente se autoconvoca, Claro. participa activamente, y eso es determinante para que la gente se involucre en política. Lógico, si no, no se Caso involucra. contrario, vamos a tener que delegar por 5 años a las autoridades y lo que piensa el fujimorismo, ¿no? Claro. A nosotros nos han elegido y nosotros hacemos lo que consideramos. Y se olvidan de algo muy importante, de esa relación con la población. Y Ese- tenemos una población pasiva y en eso también hay que ser muy conscientes y nos falta. Y la participación ciudadana no es solamente ir a votar, sino justamente ahí se activaría Bueno, otros elementos. nos que deja todos garantizarían. preocupados, congresista, porque usted cree que no se van a aprobar. Si no se aprueba, nos vamos a una situación muy complicada. Con escenario. Pedirá nuevamente voto de confianza, entiendo que podría claro. ser la salida. Esa es una posibilidad. Y la otra es que el presidente decida disolver el Congreso y ustedes desean vacarlo, con lo cual se arma la guerra civil. No hay solución ahí. Porque él podría pedir voto de confianza, y fíjate cómo es de perverso la Ajá. norma. Él puede pedir voto de confianza y nuevamente por cuidar el curul, como lo hicieron ahora, Sí. votan a favor del voto de confianza No. y no tendría... No, pero ahí es contra la norma. Es contra la norma específica. Voten confianza sobre este texto. Ya, ¿qué es lo que debió hacer el presidente El del Consejo de tema, Ministros? el tema es ese texto se supone que va a trabajarlo el Congreso. Eso Entonces es- ahí está la trampa, ¿no? O sea, no, es que ustedes estos constitucionalistas que han desfilado han desnaturalizado completamente la cuestión de confianza, la cuestión de la confianza sobre normas. sobre el- políticas públicas. También, pero sobre normas. Sobre normas. Así se hizo en la Constitución del 93, sobre normas. Y finalmente, ¿quién decide? El pueblo. Porque si ustedes lo disuelven, el pueblo puede poner un Congreso Yo creo que por ahí con está los la mismos salida, pesos. Rosa Con María. los mismos pesos. Si hay esta oposición del Congreso, si distorsiona, yo creo que la alternativa sería convocar un referéndum con la propuesta que se ha hecho. Y frente a la posición del pueblo, por más Congreso fujimorista, todo lo que quieras, no va a poder. Y ahí podríamos tener una reforma y tendría que darse lo más pronto posible, porque los plazos nos están ganando. Tenemos solo hasta abril del 2020 para hacer reformas, de esta reforma política, sobre todo en el tema electoral, para que el 2021 pueda ser aplicado. Caso contrario, vamos a tener el mismo status quo que ha generado todo lo que hemos visto con el escándalo Lavallato. Financiamiento ilegal de campañas, imposición de candidatos de dudosa procedencia, con antecedentes hasta judiciales, Y todo. y un Congreso, y Terrible. también gobiernos regionales, alcaldes, porque esto es para todos, no es solamente para Para congresistas. todos. Ojo con ese Sí, no, para gran todos, detalle. para ¿no? todos. Nos tenemos que ir, misa del Señor de la Justicia, a rezar, no se preocupen, Y yo me voy al pleno ¿ya del qué? Congreso. Ya empezó la misa. Muy bien. Y no se olviden de colaborar con nuestra Radio Santa Rosa a través de PayPal. Entran. Nosotros vivimos de la divina providencia y esperamos que el Señor Justicia nos mande hoy día mucha plata porque estamos hasta las cangallas. No, mentira, no estamos tan mal. Hemos recibido galletitas esta mañana, ayer chocolatitos y queque. Así que los chicos por lo menos hoy ya comieron. Muy bien. Tranquila, Rosa María, la providencia proveerá. Ah, Decía- sí, acá me va a decir, acá vivimos de la providencia. Acá no hay otra explicación de que esto sobreviva 60 y tantos años y no es por la divina providencia. Eso decía el superior del seminario. Así es. La Nos vamos, providencia Rosa María. proveerá. La providencia proveerá. Así es, nos vamos, pero no se olviden que el lunes nos reencontramos. ¿Ah? Esto no termina. Nos vemos pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.